Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tu copyright is todos genial y con muchísima energía. Hoy vamos a hablar de un tema que dando mucho de copyright hablar en el mundo del espectáculo, y es que Can Yaman ha estallado, como los. Parece ser que el actor turco cansado de ciertas actitudes y comentarios, y ha decidido alzar la voz. Vamos a analizar juntos copyright ha pasado, por copyright ha explotado y él es el mensaje que quiere transmitir. Que preparaos un cafecito, poneos superíndice 3 modos y vamos a meternos de lleno en este salseo. Y antes de empezar, como siempre, os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis copyright y suscribiros al canal, activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y dejar un like si os gusta lo que vais a ver. Venga, vamos a ello. Bueno, la verdad es que la noticia saltó superíndice 3 hace unos días, y desde entonces no se ha parado de hablar de ella. Can Yaman, uno de los actores turcos populares a nivel internacional, conocido por sus papeles en series como Erken Zikay y Bay Jail, ha expresado su frustración superíndice 3N y descontento con ciertas prácticas y actitudes dentro de la industria. Según parece, el detonante ha sido una serie de comentarios y, sobre todo, tratos que considera injustos y despectivos hacia su trabajo y hacia su persona. No se trata de una rabieta sin ni de un capricho de una estrella. Lo que Can Yaman ha puesto sobre la mesa es algo mucho profundo y significativo, la necesidad de respeto hacia los actores, el reconocimiento de su valor como profesionales y la lucha contra la idea de que son simplemente usar y tirar. Y ojo, que esto no es solo una cuestión superíndice 3N de egos, sino de dignidad laboral. Porque, seamos sinceros, tantas veces hemos escuchado hablar de las exigencias extremas a las que se enfrentan los actores, de los horarios imposibles, de la presión superíndice 3N constante por mantener una imagen perfecta. Can Yaman, al hablar, no solo habla por con diéresis copyright L, sino por una gran cantidad de profesionales que se sienten atrapados en un sistema que a menudo prioriza el beneficio económico superíndice 3 mico por encima del bienestar humano. ¿Pero copyright es exactamente lo que ha dicho Can Yaman? Pues bien, a través copyright de sus redes sociales y en algunas entrevistas, el actor ha manifestado su hartazgo ante la percepción superíndice 3N que tienen algunos productores y directivos de la industria sobre los actores. Según con diéresis copyright L, existe una tendencia a ver a los actores como meros productos, como herramientas que se pueden utilizar y desechar sin tener en cuenta su talento, su esfuerzo y su dedicación superíndice 3N. No se trata solo de comentarios puntuales, sino de una actitud generalizada que, según con diéresis copyright L, deshumaniza la profesión superíndice 3N y la reduce a una simple transacción comercial. Ha criticado abiertamente la falta de consideración superíndice 3N hacia los horarios de trabajo, las condiciones laborales precarias y la presión superíndice 3N constante a la que se ven sometidos los actores para cumplir con las expectativas del público y de la producción superíndice 3N. Esto incluye, por ejemplo, jornadas de rodaje interminables que se extienden durante días, sin apenas tiempo para descansar o recuperarse. También copyright N se ha referido a la falta de seguros copyrighticos adecuados, a la ausencia de planes de jubilación superíndice 3NY, a la incertidumbre laboral constante que sufren muchos actores, especialmente aquellos que no son considerados estrellas consagradas. También copyright N ha denunciado la falta de reconocimiento a su trabajo creativo y la tendencia a simplificar su labor, reduciu copyright dola a una simple cuestión superíndice 3N de apariencia física o de popularidad en redes sociales. Esta es una crítica recurrente en la industria, donde a menudo se da esa importancia a la imagen de un actor que a su talento interpretativo. Se le exige estar siempre impecable, mantener un cuerpo escultural, tener miles de seguidores en redes sociales y generar titulares constantes, a menudo a costa de su privacidad y su bienestar emocional. Se le exige ser un producto comercial perfecto, en lugar de un artista. Pero ese importante de su mensaje es su llamado a la acción superíndice 3N, su invitación superíndice 3N a otros actores y actrices a unirse a su lucha contra estas injusticias. Can Yaman quiere que se empiece a valorar el trabajo de los actores como lo que es, una profesión superíndice 3N que requiere talento, esfuerzo, disciplina y pasión superíndice 3N. Quiere que se les trate con respeto y dignidad, y que se les reconozca su derecho a tener unas condiciones laborales justas y equitativas. No se trata solo de exigir mejores salarios o horarios flexibles, sino de reclamar un cambio cultural en la industria que valore el trabajo de los actores como algo que un simple negocio.
Se trata de recuperar la dignidad de la profesión superíndice 3N y de garantizar que los actores puedan desarrollar su talento en un entorno seguro, justo y respetuoso. Claro, después copyright S de estas declaraciones, las reacciones no se han hecho esperar. Por un lado, muchos fans y seguidores de Kanyaman han expresado su apoyo incondicional al actor, aplaudiendo su valentía al denunciar estas situaciones y mostrando su solidaridad con su causa. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, utilizando hashtags como #respect to Kanyaman y #Kanyaman no estás solo. Estos mensajes no solo expresan admiración superíndice 3N por el actor, sino también copyright N una profunda empatia con sus reivindicaciones. Muchos fans han compartido sus propias experiencias de discriminación superíndice 3N y abuso en el mundo laboral, mostrando que el problema que denuncia Kanyaman es mucho más amplio y generalizado. Pero también copyright N ha habido críticas, por supuesto. Algunos han acusado a Kanyaman de ser un desagradecido, de quejarse por vicio y de no valorar las oportunidades que ha tenido en la vida. Estos críticos argumentan que el actor debería estar agradecido por la fama y la fortuna que ha conseguido gracias a su trabajo, y que sus quejas son un acto de ingratitud hacia la industria que le ha dado todo. Otros han cuestionado su credibilidad, argumentando que con diéresis copyright él mismo se ha beneficiado de la imagen de Galu, N que ahora critica. Estos críticos se más menos alan que el actor ha construido su carrera en base a su atractivo físico y que ahora no puede renegar de ello. Y luego la reacción superíndice 3N de la industria. Algunos productores y directivos han intentado minimizar las declaraciones de Kanyaman, calificándolas de exageradas o de producto de un momento de frustración superíndice 3N. Estos representantes de la industria argumentan que las condiciones laborales en el mundo del espectáculo son exigentes, pero necesarias para garantizar la calidad de las producciones. Otros, en cambio, han preferido guardar silencio, conscientes de que el tema es delicado y de que cualquier comentario podrá ser malinterpretado. Este silencio ha sido interpretado por muchos como una confirmación superíndice 3N tu cita de las denuncias de Kanyaman. Pero allá de las reacciones individuales, lo importante es analizar el trasfondo de este conflicto. ¿Por qué copyright Kanyaman ha decidido alzar la voz ahora? ¿Qué copyright hay de cierto en sus denuncias? ¿Y qué copyright consecuencias podrá tener todo esto para el futuro de la industria del entretenimiento? Para responder a estas preguntas es necesario profundizar en las dinámicas de poder que operan en el mundo del espectáculo y en las presiones a las que se enfrentan los actores. Para entender la situación superíndice 3N, es importante tener en cuenta que el mundo del espectáculo es un sector muy competitivo y exigente, donde la presión superíndice 3N es constante y las oportunidades son escasas. Los actores y actrices, especialmente los que empezando, a menudo se ven obligados a aceptar condiciones laborales precarias y a someterse a todo tipo de exigencias para poder conseguir un papel. Esto incluye trabajar largas horas por salarios bajos, aceptar escenas que les resultan superíndice 3 modas o degradantes, y someterse a constantes críticas y evaluaciones. Además, la imagen juega un papel fundamental en esta industria. Los actores y actrices son constantemente juzgados por su apariencia física, por su estilo de vida y por su comportamiento en público. Se espera de ellos que sean perfectos, que siempre copyright N sonriendo y que nunca se quejen de nada. Esta presión superíndice 3N constante por mantener una imagen impecable puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental y emocional de los actores. En este contexto, es fácil entender por qué copyright muchos actores y actrices se sienten frustrados y desilusionados. Se ven obligados a sacrificar su vida personal, su salud y su bienestar emocional para poder mantener su carrera. Y a menudo sienten que su trabajo no es valorado ni reconocido. Se sienten como peones en un juego donde las reglas diseñan más menos hadas para beneficiar a los que en el poder, a los productores, a los directivos, a los representantes de la industria. Kanyaman, como muchos otros actores, ha experimentado en carne propia estas dificultades. Ha tenido que lidiar con la presión superíndice 3N de la fama, con las exigencias de la producción superíndice 3N y con las críticas del público. Y ha llegado a un punto en el que ha dicho basta. Ha decidido que no dispuesto a seguir callando y que va a luchar por sus derechos y por los de sus compañeros más menos heros. Su posición superíndice 3N privilegiada como actor reconocido internacionalmente le da una plataforma que muchos otros no tienen. Al utilizarla, dando voz a los que no la tienen. Su valentía es admirable.
No es fácil enfrentarse a la industria del entretenimiento, especialmente cuando se es una figura pública. Pero Can Yaman ha demostrado que está dispuesto a arriesgarlo todo por defender sus principios y por hacer del mundo del espectáculo un lugar muy justo y equitativo. Al hacerlo, está poniendo en riesgo su propia carrera, pero está dispuesto a pagar ese precio por defender lo que cree. Ahora, la pregunta es, ¿qué copyright pasará a partir de ahora? ¿Logrará Can Yaman cambiar las cosas? ¿O su lucha será en vano? La respuesta a esta pregunta no es sencilla. Dependerá de muchos factores, incluyendo la reacción superíndice 3N de la industria, el apoyo que reciba de otros actores y actrices, y la voluntad del público de apoyar su causa. Es difícil predecir el futuro. Pero lo que es cierto es que Can Yaman ha abierto un debate importante sobre la situación superíndice 3N de los actores y actrices en la industria del entretenimiento. Ha puesto sobre la mesa un problema que muchos conocen, pero que pocos se atrevan a denunciar. Y ha dado voz a aquellos que se sienten oprimidos y silenciados. Su acción superíndice 3N es un acto de rebelión superíndice 3N contra un sistema que considera injusto y deshumanizante. Su ejemplo puede servir de inspiración superíndice 3N para otros actores y actrices que están pasando por situaciones similares. Puede animarlos a alzar la voz, a defender sus derechos y a luchar por unas condiciones laborales muy justas y equitativas. Puede ser el catalizador de un movimiento que impulse un cambio real en la industria. Y también Copyright N puede servir de llamada de atención superíndice 3N para los productores y directivos de la industria. Puede recordarles que los actores y actrices no son meros productos, sino personas con talento, esfuerzo y dedicación superíndice 3N. Y que merecen ser tratados con respeto y dignidad. Puede ser el inicio de una reflexión profunda sobre las prácticas laborales en la industria y sobre la necesidad de priorizar el bienestar de los trabajadores por encima de los beneficios económicos superíndice 3 micos. En definitiva, la explosión superíndice 3N de Can Yaman puede ser el inicio de un cambio importante en la industria del entretenimiento. Un cambio que puede llevar a una mayor valoración superíndice 3N del trabajo de los actores y actrices, a unas condiciones laborales muy justas y equitativas y a un mundo del espectáculo muy humano y respetuoso. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que claro es que Can Yaman ha plantado una semilla que con suerte germinará y dará frutos en el futuro. Su valentía al alzar la voz ha generado un debate necesario y ha abierto la puerta a un cambio que podrá transformar la industria del entretenimiento para siempre. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 Can Yaman ha alzado la voz contra lo que considera un trato injusto y despectivo hacia los actores en la industria del entretenimiento, denunciando la percepción superíndice 3N de que son meros productos usar y tirar. Hemos analizado sus declaraciones, las reacciones que han generado y el trasfondo de un problema que afecta a muchos profesionales del sector. Y hemos concluido que su valentía puede ser el inicio de un cambio importante en la industria. Hemos explorado las raíces del problema, las consecuencias para los actores y las posibles soluciones. La lucha de Can Yaman es una lucha por la dignidad y el respeto en una industria que a menudo los olvida. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Me gustaría saber vuestra opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Es de acuerdo con Can Yaman? ¿Creo copyright es que los actores y actrices son tratados injustamente? ¿Qué copyright soluciones propondríais para mejorar la situación superíndice 3N? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros y saber vuestras opiniones. Y por último, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis copyright is darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Recordad que subo vídeos nuevos cada semana, así que estad atentos para no perderos nada. Un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo.